agradezco también que Dios le abrió a usted todas las puertas para estar aquí y cumplir sus propósitos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque estás presente en nuestras vidas. En este lugar, Padre. Sí, mi Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tema: unidad en la pareja pastoral. La unidad en la pareja, esta debe de ser recibida como un mandamiento, porque recordamos que dice la palabra, los dos serán una sola carne. Y si es recibida como un mandamiento, trae como consecuencia que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:21. Esta es una versión parafraseada y dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. ¿Cuántos han creído en el Señor? Así como tú estás en mí y yo en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cuál es la misión que tenemos, verdad? Como pareja pastoral. Precisamente dar a conocer al Señor. Pero las palabras convencen y el ejemplo arrasa, ¿verdad? Por eso es tan importante recibir su palabra y ponerla por obra. Jesús está orando al Padre. ¿Y cuál es la petición de Jesucristo? Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. ¿Y cuál es el fin del enemigo? Tratar de dividir. Y empieza a dividir desde la pareja. Con ideas, con pensamientos, con argumentos, y tenemos que estar muy atentas. ¿Por qué razón? Porque somos mujeres, porque muchas veces tendemos a dejarnos llevar por los sentimientos y no por la razón. Y los sentimientos nos pueden llevar por otro lado y hacer que perdamos batallas cuando tenemos todo para pelear y ganar. ¿Cuántas creen eso? Así es que era la petición de Jesucristo. Te pido que todos los que crean en mí sean uno. Si la pareja pastoral son uno, su denominador común es porque han creído en Jesucristo, ¿verdad? Han creído en Jesucristo y tienen en común todos los principios. Aquí vemos palpable el ejemplo de unidad de Jesucristo con el Padre. ¿Y por qué estaban unidos? Ellos estaban unidos para llevar a cabo una misión. Pero había algo muy peculiar, el amor profundo, ¿sí? Que los unía. Vamos a ver cuál era su misión, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la misión. Esa es la misión de ellos. ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Verdad? Como la pareja pastoral. Como pastores, nosotros nos fusionamos con la misma visión para que a través de la unidad que haya entre esposos, el mundo realmente crea que el Padre mandó a su Hijo para morir por la humanidad. Porque tenemos un tan grande nube de testigos que nos están viendo, que nos están observando. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos con el esposo, con los hijos. Ahora aquí surge la pregunta, ¿cuál era la vida eterna? Que conocieran al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Era el mismo mensaje que concuerda desde el Génesis hasta Apocalipsis. El Padre creando, siendo uno con Cristo, en el plan eterno y propósito. Colosenses 1:15 y 16. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En una misma visión. En el Nuevo Testamento observamos la manifestación del Redentor, porque en el Antiguo Testamento era la sombra, todo era sombra y figura de lo que había de venir. En el Nuevo Testamento observamos la manifestación del Redentor, cómo nació, cómo creció, cómo se hizo hombre, fue creciendo, ¿verdad? En varias áreas, hasta llegar a cumplir el propósito del Padre. Amén. Y estamos hablando de la unidad. Mostrándonos ya el reino de los cielos. Jesús descendió para mostrarnos cuál era el camino al Padre. ¿Verdad que no tenían dos visiones? ¿Ni dos propósitos diferentes? ¿Cuál es el conflicto? Que a veces tenemos una visión que no es la de Dios. Y no hay esa unidad a veces con el esposo porque estamos sintiendo y pensando otra cosa, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo. Y el matrimonio debe tener a Jesucristo como el cordón de 3 dobleces, que no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. ¿Por qué? Porque son uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cristo como el centro, ¿verdad? El esposo y la esposa. Pero si Cristo está sosteniendo y uniendo al matrimonio, hay fuerza. No se rompe pronto. Porque Dios es el que está uniendo al matrimonio. Y también sus principios unen al matrimonio. Sus principios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Jesucristo pagó nuestro rescate. Pues estábamos en el mercado de esclavos, ¿se acuerdan? En pecados.
En estos versos se completa la unidad compuesta de uno, porque dice, los dos eran una sola carne. En un mismo sentir y en un mismo pensar. Jesús pagó el precio para que se cumpliera el propósito de traer salvación a la humanidad. Y en esa unidad con Dios podemos mostrar a Cristo. Unidad completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros como esposas de pastores no estamos teniendo un pensamiento de desear, ay, quiero estar completa, quiero estar feliz, quiero estar en armonía con mi esposo, sino que la visión va mucho más allá. Quiero ser uno, pero para cumplir el propósito. Quiero ser uno, pero para dar a conocer al Señor. ¿Se fijan? O sea, no podemos desenfocarnos. Cumplir el propósito para que se cumpla la voluntad de Dios. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Allí está hablando en una unidad completa, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno en su tiempo cumpliendo la misión, pero en una unidad perfecta. En ellos no había competencias. En la pareja no debe de haber competencias. Y cuando Él venga, Juan 16:8 dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usando el paralelo de unidad en la pareja en el matrimonio, el esposo y la esposa han creído en Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Han creído en Cristo? La respuesta es sí, han creído en Cristo. Sí hemos creído en Cristo. Así como tú estás en mí y yo en ti. ¿Cómo era la relación del Padre y del Hijo, Jesucristo? Ellos eran uno. Teológicamente se le llama la unidad compuesta de uno. ¿Qué significa unidad? La palabra unidad viene de la palabra hebrea ya'ad, que significa la acción de estar de acuerdo. La acción de estar de acuerdo y en armonía. O el griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Estas dos palabras enriquecen, porque una de ellas significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. Y la palabra griega significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Lógicamente que para estar en unidad, para estar en unidad con el esposo, primeramente debe estar en unidad con Dios. Y lógicamente que esto implica estudiar. Porque yo, ¿cómo puedo estar en unidad con Dios si no conozco la palabra? O sea, si no tengo la preparación. Yo puedo tener la Biblia, pero es importante aplicarnos a
tener una preparación más profunda de instituto bíblico, precisamente para poder entender muchas cosas que tienen que interpretarse a la luz de algunas materias, ¿verdad? Como la hermenéutica. Así es que yo debo de prepararme, conocer, por eso la Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar significa cavar como en un pozo profundo para sacar los tesoros. Entonces, si yo voy a tener acuerdos, tengo que conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo voy en determinado momento a estar unida a mi esposo? ¿Cómo voy a argumentar ciertas cosas que desconozco? Si las voy a estar trazando bien o no las voy a estar trazando bien. Porque aquí al hablar de unidad dice la acción de tener los mismos pensamientos, pero no son los pensamientos del hombre. Son los pensamientos de Dios. Son los principios de Dios. Y dice los mismos sentimientos. El sentir de Dios. Que, lógicamente, el sentir de Dios viene como una consecuencia de conocer la palabra de Dios, sus pensamientos. ¿Qué piensa Él respecto de esto? ¿Qué piensa Él respecto del trato con los niños? ¿Qué piensa? Y nos lo arroja la palabra. Si nos ponemos a estudiar, entonces no podemos decir lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice. Para que la palabra de Dios pueda tener un impacto en la vida de la gente, tenemos que cerciorarnos qué es lo que Dios dice, para trazarla de una manera correcta y pueda traer unidad. Así es que en estas raíces hebreas y griegas nos define como unidad, tener un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y un mismo propósito. Por eso su palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan que de pronto entramos en desarmonía con el esposo o con otras personas, está reflejando ahí que no estoy aplicando correctamente los principios o no los quiero aplicar. Porque sí conozco, pero hay una mala motivación, hay una mala intención. Y lógicamente un mismo propósito. La pareja de matrimonio, ellos han recibido el mandamiento de ser uno. O sea, tener un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y un mismo propósito. Pero, ¿cómo actúa la unidad en el matrimonio? Si la definición de unidad arroja tener un mismo pensamiento, no me refiero a que la pareja tenga un mismo pensamiento humano de cómo tratar un asunto. Me refiero a la unidad que produce la palabra que ya está trazada. Por eso hay que conocerla. Por eso hay que estudiar. Y es la que me va a producir vida. Y va a provocar la armonía entre el esposo y la esposa. Entre padres e hijos. El matrimonio es el reflejo de Dios. El Padre y Jesús son uno. Y Dios quiere que el matrimonio sea uno. Por esa razón les da mandamientos. Génesis 2:24. Y aquí encontramos un mandamiento. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Son dos personas, pero deben de ser uno
en el sentir de Dios, en el principio de Dios, en el propósito de Dios. Deben de ser uno. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa dejará? Del hebreo asab, que significa soltar, renunciar, apartarse y dejar libre. Cuando el hombre sale de su hogar, deja la autoridad de los padres y recibe la autoridad de Dios como cabeza para guiar a la familia. Vamos a considerar algunos puntos para que haya unidad pastoral. El matrimonio pastoral debe de estar libre de la influencia que quieren ejercer los padres o suegros, de una parte o de la otra parte. Hay varones que no salen de la casa de su mamá. Y esto rompe la armonía, como si tocaras en otra nota contraria a la que es. Es increíble, pero pues definitivamente nosotros ministramos muchas familias pastorales. Es increíble que a veces los problemas que se pueden dar en la congregación están en los hogares pastorales. Y ocurre también viceversa, cuando la esposa no sale de la casa de la mamá. Desayuna, come y cena. Y descuida su casa por estar siempre en la casa de la mamá. ¿Qué es esto? Dígame. Desarmonía. Esto no trae unidad, porque está todo distorsionada la familia, está todo distorsionada la relación entre esposo y esposa. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cuál es la función de los hijos? Si Dios dice que la mujer debe ser una mujer virtuosa y se la pasa tanto tiempo en otra área, no va a tener oportunidad de hacer la función que Dios le mandó a hacer como esposa virtuosa, cuidadosa de su casa, cuidadosa de sus hijos, cuidadosa del orden, porque todo eso refleja el carácter de Dios, el orden de Dios. Proverbios 25:16 dice, ¿hallaste miel? Come lo que te basta. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, ay, me gusta mucho la miel, pero empezó a comer tanta miel que se hastió. Por eso dice, hallaste miel, come lo que te basta. O sea, dice la parte 2, no sea que hastiado de ella la vomites. Y el verso 17, Proverbios 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Sí? Porque hay esposas de pastores que se la pasan mucho con la mejor amiga y no salen de ahí. Por eso dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. O sea, una esposa de pastor tiene que ser sobria, equilibrada. Tiene que tener un equilibrio en su comportamiento para no romper la armonía, la unidad en la pareja pastoral. Porque hay quienes confían más en otras mujeres que pasan tiempo que con el esposo. Su esposo no es su mejor amigo.
Quizás otras mujeres en la congregación que supuestamente la esposa del pastor considera que son maduras, saben todo de ella y saben las situaciones del pastor. Y lógicamente, solamente una parte del enfoque. Ahorita vamos a hablar más adelantito un poco al respecto. Si visitas a tus papás, lo necesario para estar con ellos y disfrutarlo, lo necesario. Así como la miel, de lo bueno, poco. ¿No es cierto? Detén tu pie de la casa de tus padres, no sea que se hastien de ti. Ay, otra vez, ahí viene. Sí, porque no es lógico, no es normal. Yo me casé y yo quiero estar con mi esposo. Quiero disfrutarlo, quiero amarlo. Así es que una relación desequilibrada trae desarmonía. Y recuerdan que muchos nos están mirando como modelos. Porque se empiezan a presentar problemas como imprudencias. Hablar lo que no conviene. Proverbios 25:18 dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Para estar en armonía con el esposo debo primero estar en armonía con Dios. ¿Y cómo muestro estar en armonía con el esposo? Para estar en armonía con el esposo debemos de guardar su testimonio. La esposa tiene que guardar el testimonio de su esposo. Tanta junta, el pasar demasiado tiempo con personas o con la familia, se presta a hablar mal del prójimo, porque las muchas palabras nunca falta pecado. Mi esposo y yo tenemos 42 años de casados y yo aprendí un principio desde muy al inicio porque Dios me dio indicaciones. Recuerdo que nosotros nos casamos al año de cristianos, nos fuimos al Instituto Bíblico para prepararnos. Y antes de irnos, el Señor me empezó a dar instrucciones y me dijo: quiero que honres a tu esposo. Vivíamos en una comunidad de 150 estudiantes, donde el Señor me dijo: de seguro que va a haber situaciones, pero te pido que honres a tu esposo. Te pido que lo obedezcas. Si tienes alguna situación que tratar, trátala hasta en la noche, porque era hasta en la noche que nos desocupábamos de todas las actividades. Tenemos muchas actividades de que nos levantábamos, limpieza, mantenimiento, y luego todas las clases, después de ahí a comer, y después de ahí otras cosas, y luego la reunión, ministrábamos, desarrollábamos ministerios y hacíamos un montón de cosas. Y Dios me dijo: hónralo. Lo más seguro es que van a venir situaciones, pero nunca lo avergüences. Nunca reclames a él nada enfrente de nadie. Y no solamente de la gente, también hay que tener cuidado de los niños. Yo nunca hablé con mi mamá nada de negativo de mi esposo. Mi mamá la gané para el Señor, pero ella estaba observando nuestras vidas. Y teníamos situaciones y teníamos desavenencias, y Dios estaba tratando con nosotros y Dios nos estaba enseñando. Pero fue un principio que aprendí.
Jamás fui con mi suegra a reclamarle algo respecto de su hijo. No fui a quejarme con ella sobre las situaciones que se presentaban de nosotros como pareja. Porque la pareja tiene que aprender a arreglarla con la palabra de Dios. Muy pocos amenes. ¿Sí? La pareja tiene que arreglarla con la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que mi suegra siempre me quiso muchísimo, mi mamá siempre quiso muchísimo a mi esposo. Siempre que íbamos a visitarla, ella lo recibía, lo quería mucho. Mi mamá era muy especial, lo quería mucho, le hacía sus frijoles fritos, su molcajete con chile, y él feliz, y dijo, ay, ¿a poco todo eso me voy a comer al ratito? ¿Me sirve otro, por favor? Pero lo quería mucho. ¿Y qué fue lo que influyó este principio? Que teníamos problemas, sí teníamos problemas, pero teníamos que solucionarlos entre los dos, porque Dios estaba en medio de nosotros. Yo tomé la decisión de respetar a mi esposo, reconociendo su autoridad y guardando su buen testimonio. Los aciertos serán de los dos y los errores de los dos. Por lo tanto, todo queda protegido en el matrimonio. Todo queda protegido en el matrimonio. Proverbios 2:11 dice: la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Qué significa discreción? Significa sensatez para formar juicio. Una persona discreta es una persona sensata, es una persona entendida para poder armar juicio. Se refiere a ¿cómo voy a solucionar este problema? Y tiene que tener tacto para hablar y para obrar. Esa es una persona discreta, pero también trae otras definiciones. Significa mesura, prudente, circunspecta, o sea, una persona observadora, moderada, reservada. Una persona que usa tacto y tiene tino es una persona discreta. Si vas a la casa de tus padres, sé inteligente. Y tienes que ser inteligente para saber responder, sin que te comprometas o comprometas la reputación de tu esposo. Amén. Sé circunspecta, observadora. No opines cuando no tienes nada bueno que tengas que decir. Miren, hay esposas de pastores muy lindas, muy prudentes, muy discretas. Pero hay otras de esposas de pastores que hablan demasiado. Y cuando se habla demasiado, fíjense, estamos mandando muchos mensajes. ¿Por qué?
Porque si estamos con el esposo, hay quienes pueden pensar, ella es la que lleva la batuta. ¿O no es cierto? Ella es la cabeza. Ella. No es el don, porque el don es una cosa y el carácter es otra. Podemos tener muchos dones que podemos someter a la autoridad de Dios. Pero aquí estamos hablando de carácter. Amén. Una persona circunspecta es precisamente una persona observadora. Piensa antes de hablar. Así es que hay que cuidar y no dar la impresión que nosotros somos la cabeza, porque rompemos la armonía. Y se tiene que trabajar tanto con la esposa que no habla nada, que es el otro extremo, para que sepa hablar, para que sepa relacionarse, para que se exprese. O Dios, cuando nacimos, no nos dio boca. ¿Verdad que sí? Pintó nuestra boca. Pero tratamos casos en alguna ocasión de una pareja, que él estaba, Dios tratando con él en relación a la ira. Y su esposa era la persona más indiscreta que he conocido. Una persona que delante de todos se portaba, parecía niña, lloraba de todo, pero mandaba a mucha gente y a muchas personas todo lo que el esposo le decía. Imagínense. Arman un conflicto tan tremendo. Se arma un conflicto tan tremendo. ¿Por qué toda esa gente tendría que saber lo que ellos debían de arreglar? Y lógicamente que él le faltaba dominio propio. Pero tuve que platicar con ella. Y yo le dije, ¿ya te fijaste cuáles son las áreas débiles de él? Pero quiero que tú sepas cuáles son las tuyas. Y la tuya es la indiscreción. Has dañado la reputación de tu esposo. Tremendo con lo que tú hablas. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres que él cambie? Cambia tú. Empieza por respetarlo. Empieza por guardar las cosas que tú vives con Dios. ¿O no está Dios presente? ¿O Dios no es suficiente? ¿O no tenemos la palabra? Cuando nos hacemos nudo es cuando no obedecemos. Ahí está la palabra, pero no obedecemos porque andamos más en sentimientos que en la razón bíblica. Jamás debemos de dividir el matrimonio y ponernos del lado de la mamá o del papá o de una tercera persona. Menos irte de la casa matrimonial. Yo hablo solamente por el Espíritu, ni sé nada. ¿Sí? Pero digo lo que Dios quiere que diga. Porque tu suegra o tu mamá se metieron en las decisiones de la pareja. Nadie debe de permitir que nadie se meta en tu vida. Ni tu suegra, ni tu mamá. Poner límite. Mami, te quiero mucho, pero te pido un favor. Guarda tu distancia.
Esto es algo entre él y yo. O sea, si ya abriste la puerta, la Biblia dice, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Cierra la puerta. Porque la Biblia habla de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios, ¿verdad? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerda el mandamiento, los dos serán una sola carne. La palabra siempre nos va a unir. La palabra siempre nos va a ayudar a llegar a acuerdos. Tú tienes la palabra, él tiene la palabra, lleguen a acuerdos. Haz tu enojo o tu soberbia, aparte, confiésala delante de Dios, decir, Señor, perdóname, porque hoy Dios también nos estuvo hablando. ¿No es cierto? A veces hay tanta soberbia que llega el endurecimiento del corazón y eso es bien dañino en una esposa de pastor. Ya no son más dos, sino una sola carne. Como dijimos, es la unidad compuesta de uno. El mismo sentir, el mismo pensar, el mismo propósito. Cuando hablamos de unidad, esta también significa, y reiterando, comunes acuerdos. Pónganse de acuerdo. Por eso el sentimiento humano aquí no debe de entrar, porque el sentimiento humano es que me molestó esto y lo guardé. Y soy como una bomba de tiempo que cuidado, porque en algún momento voy a explotar. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Y ustedes creen que no se nota cuando la esposa del pastor está sentada y el pastor está predicando y la esposa está? Porque el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Amén. Así es que tienes que entrar a tu aposento y encontrarte con Dios y decirle, Señor, perdóname porque tú me has llamado a la unidad y yo estoy en mi carne. Tengo soberbia, tengo ira. Porque si no lo hacemos, Dios no nos puede restaurar. Sí, ahí está su palabra. Serás una sola carne. Señor, pero ¿cómo puedo ser una sola carne si cada vez que me quiero acercar parezco puerquito espín? Choco. Y se tienen que poner de acuerdo. Tú mete tus púas y yo las mías. Y ya nos podemos acercar. ¿Cómo es que podemos tener comunes acuerdos? Toda nuestra base debe de ser bíblica. No nos vamos a poner de acuerdo en los sentimientos humanos, sino bajo principios. Que uno al otro. Por eso la Biblia dice, someteos unos a otros. ¿A qué nos sometemos? A la palabra. Cuando la mujer habla la palabra al varón, ¿él se somete a la mujer? No, se somete a la palabra. A la palabra. Y si la mujer habla la palabra, Dios la respalda. Entonces, su voz es oída. En cualquier decisión que tome el matrimonio pastoral basado en las Escrituras, vienen tiempos tan comunes como, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Qué rápido, ya viene la Navidad otra vez, ¿verdad?
¿Qué vamos a hacer Y el varón dice, el pastor, ¿es muy pastor? Y él dice, vamos a pasarla con mi familia. Y ella contesta, sí, con gusto. Pero para el siguiente año, ¿qué te parece si le pedimos a tu mamá que ahora ella viaje para estar con nosotros? Comunes acuerdos. ¿Será posible, mi amor, para que mi familia esté con nosotros? El amor, el respeto, el reconocimiento. En caso de la iglesia, algunos varones, por tradición, algunos pastores, quieren festejar la Nochebuena en la iglesia. Es que son costumbres, no nos manejamos bajo costumbres ni bajo tradiciones, nos manejamos conforme a los principios de Dios. Amén. Así es que quieren pasar la Nochebuena en la iglesia y sacrifican a la familia. La mujer, como ayuda idónea, es la que confronta el rostro del varón. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda del hebreo eser? Significa alguien que socorre, alguien que ayuda. ¿Qué significa idónea del hebreo neged? Significa la que está frente a su esposo, es la que confronta el rostro. Esto no significa que lo tienes que regañar y sacarle la tarjeta roja y la amarilla. No. Ahí es donde la mujer, que tiene muchas palabras, tiene que aplicarlas, pero en el momento correcto. Y las palabras correctas. Si no tiene que hablar, poner enfrente y hablar con respeto para aclararle los principios. Esa es una ayuda idónea. La ayuda idónea tiende a enseñar, pero lo que habla debe de marchar en unidad de acuerdo con su palabra y con un espíritu correcto. Porque a veces, ¿por qué no me escucha? Porque la manera que te estás dirigiendo no es la correcta, es irrespetuosa. Quieres comunicarle algo y lo haces de una manera negativa. Y quiero retomar otro principio. Dijimos que es la que mira de frente, es la que expone y le dice, amor, el orden de Dios es primero es la familia. No es primero la iglesia, discúlpame, pero no es primero la iglesia. Un hombre que quiere gobernar la iglesia, primero es la familia. Amén. No se trata de ser mujeres sacrificadas y estamos sirviendo al Señor cuando los hijos están descuidados. Hay que tener inteligencia para saber cubrir todas las áreas. De tal manera que los hijos empiecen a desear servir a Dios. Porque ven el ejemplo en los papás. Y la mujer le dice, vamos a cuidar el corazón de los hijos, porque pueden aborrecer la iglesia. Y mira, hay que actuar con sabiduría.
Sé que Dios hace habitar en familia al desamparado. Sé, esposo mío, que tienes un corazón bien misericordioso. Pero fíjate lo que dice Salmo 68:5. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, y Dios hace habitar en familia a los desamparados, y saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Esta palabra es verdadera, pero trazarla bajo el contexto de las prioridades familiares se desequilibra cuando la tratamos de aplicar fuera de contexto. A los que están solos los podemos canalizar con algunas familias en ese tiempo navideño. Que no se sientan solos. No le podemos dar preferencia primeramente a ellos cuando es el tiempo de la familia. Por esa razón, muchos hijos se han dañado. No tienen identidad pastoral. Escuchan, ¡ay, qué bueno, qué lindo! Eres el hijo del pastor. Uy. No quieren, porque les hemos dado una imagen incorrecta. Ellos deben de saber que es un privilegio ser un hijo de pastor. Pero hay que enseñarle que el ser un hijo de pastor no es porque tenga un privilegio por el nombre, sino un espíritu de servicio. Cuando el pastor hace más que predicar y está en casa y llega, ¿qué te puedo ayudar? Recojo, lavo la loza. ¿Qué te puedo ayudar? Los hijos empiezan a observar y van tomando un espíritu de servicio. No es algo de que tienes que servir en la iglesia, sino que el gozo que ven en los padres, en el servicio práctico. Ellos empiezan a observar. Los acuerdos hay que establecerlos según los principios de Dios, en cada caso. Hay mujeres que, bueno, vamos a llevar una secuencia a las enseñanzas, ni me quiero adelantar. Hay mujeres que dividen la relación entre los padres y los hijos, porque hablan mal del papá. Y los hijos, oye mamá, no que nos iban a llevar al parque, sí, pero ya ves, tu papá nomás habla. Dividiendo. El amor cubrirá multitud de fallas. Amén. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Muchas veces estamos tratando de formar de una manera negativa. Cuando queremos formar, vamos en contra de la persona, sea el esposo, sea el hijo. Si el hijo sacó baja calificación, mira, se ve que no sé qué tienes en la cabeza, no aprendes. Yo creo que vamos a tener que orar por ti para echarte ese demonio que traes, que no te ayuda a aprender, un espíritu de burro.
¿sí? Entonces, hablamos de una manera negativa y no enseñamos, no formamos. Y eso no puede traer la armonía, no puede traer la unidad, porque no estamos hablando lo que Dios dice. No estamos hablando como conviene. Ajá. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Y cuál es la palabra dicha como conviene? Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, por eso les decía la importancia de saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, tenemos tiempo de pensar. Hay personas que te preguntan algo y quieren que le respondas inmediatamente. Yo nunca hago eso. Siempre estoy pensando, tratando de ajustar mis pensamientos a los pensamientos de Dios para dar una respuesta bíblica y no en las emociones. Todo hombre sea pronto para oír, pronto, ¿qué dice? Tardo para hablar, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así es que es importante que si el esposo está en algún momento irritado por alguna situación que se presentan, la mujer tiene que ser observadora, debe de tener tino, debe de saber callar en ese momento tan delicado, mirarlo a los ojos con amor. ¿En qué te puedo ayudar? Tu tono de voz, como dice Filipenses capítulo 4, tiene que ser amable. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amable, apacible, afable. La blanda respuesta quita la ira, mas el ánimo altivo hace subir el furor. Por eso la mujer tiene que estar abajo, con un espíritu apacible, para levantarlo, para ayudarlo, para poder opinar lo correcto. Una palabra bien dicha es una bendición que ayuda para tomar decisiones correctas. Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La pareja pastoral debe de trabajar unidos, valorando la herencia que Dios les dio, esos hijos preciosos. Adiestrar a los hijos como saetas. Fíjate cómo dice la versión Biblia para todos. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Si desde tu juventud adiestras a tus hijos, ellos serán personas lanzadas a través de un guerrero diestro. Estos son los padres, los que apuntalan para ser lanzados con el propósito por el cual nacieron. Por eso Dios nos dio los hijos, debemos apuntalarlos para el propósito de Dios. Protegerlos de ellos mismos, protegerlos aún dentro de la iglesia, porque hay personas que los dañan. A dedicar tiempo, a hablar con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando de esto? Ayudarlos a tomar decisiones. A mí me impactó mucho mi nietecita que tiene 4 años. Pasó
tiempo conmigo a unos días pasados en mi cumpleaños. Y fuimos a comer la familia. Y estaba sentadita a un lado de mí. Y me dice, abuela, ¿puedo ir un rato a tu casa para estar contigo y jugar en el jardín? Y le digo, sí. Y dice ella, vamos a ver una caricatura que me gusta mucho. Y empezó a ver la caricatura. Y se veía que estaban discutiendo mucho la madre y la hija chiquita. Y yo le dije, ¿verdad que no está bien? ¿Que no es correcto que discutan de esa manera? Y me dice, no, pero ya se perdonaron. Y me dejó así la respuesta, ¿no? Entonces de pronto me dice, ¿sabes qué? Yo ya perdoné a mi abuela. ¿Por qué, mi amor? A otra abuela. Y yo le dije, ¿por qué, mi amor? Es que me grita mucho. Y yo traté de usar el silbo apacible, la gentileza, la amabilidad. Y le dije, mi amor, te felicito. Me da muchísimo gusto, hiciste lo correcto. Porque no somos personas perfectas, a veces fallamos. ¿Y sabes qué? Qué bien que lo hiciste. Solamente te doy un consejo. Escucha mi tono de voz. ¿Lo escuchas? Sí. En ese tono, cuando tu abuela lo haga, te voy a decir que le contestes. Y si te grita, tú le debes de decir, abuela, te pido un favor, baja la voz, no grites, pero tienes que hacerlo en este tono con el que te estoy diciendo, porque es la manera que tu abuela va a aprender. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Amén. Cuidar mucho la motivación. Y me dice, ay, abuela, y también algo que no me gusta. Le digo, ¿qué no te gusta? Pues es que en el lugar donde vamos, el pastor le dice a mi mamá que me deje llorar. Y yo le dije, déjame explicarte por qué te dice que te deje llorar. Es que lo más seguro es que tú quieres que te den una respuesta y lloras, te pones a llorar porque crees tú que a través del llanto puedes obtener lo que quieres. Pues fíjate de que no, mi amor. Hay que hablar, hay que expresarse, hay que decir lo que tú quieres. Y yo te aseguro que cuando tú hables y lo hagas correctamente y pidas lo que quieres, ¡wow! Ellos van a decir, ¡wow! Ya aprendió. Ya aprendió. No hay necesidad de ignorarla cuando está llorando, porque ya sabe expresar lo que quiere. Imagínese, una niña de 4 años. Ahora dígale, ¿y tú? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ya no se aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pues sus hijos estarán adiestrados para salir al frente de los enemigos y destruir sus argumentos con la espada de la boca. Amén. Dios ha llamado a la pareja pastoral a ser uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La pareja pastoral caminarán unidos a través de los comunes acuerdos basados en los principios de Dios. Un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y un mismo propósito. En esos comunes acuerdos su matrimonio será edificado, su familia será edificada y muchos creerán
en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que no regresa vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello, para lo que es enviado. Muchas gracias. Amén.